Analizaremos las potencias en juego en corriente alterna. Corriente alterna, potencias en juego. Entonces, la potencia instantánea se define como P de t igual a V el generador de t por I de t, siendo V el generador de t, como ya sabemos, V pico del generador por el seno de omega t, y la corriente vamos a definirla como, en general, como I pico por el seno de omega t menos un cierto desfasaje, que es el ángulo entre tensión y corriente, ¿sí? O sea, el desfasaje phi viene a ser el ángulo que existe entre el fasor tensión respecto del fasor corriente. Entonces, la potencia instantánea desarrollada en el circuito será P de t igual a V pico por I pico por el seno de omega t por el seno de omega t menos phi. Entonces, si a esto le llamamos alfa y a esto le llamamos beta, y recordamos lo siguiente, la igualdad trigonométrica, seno de alfa por el seno de beta es igual a 1/2 del coseno de alfa menos beta menos el coseno de alfa más beta. Si recordamos eso, entonces esto lo podemos escribir de la siguiente manera, que P de t es igual a V el generador pico por I pico sobre 2 por el coseno de alfa de phi menos V pico generador por I pico sobre 2 por justamente el coseno del doble omega t menos phi. Y esto es nuestra potencia instantánea. Ahora, si lo queremos expresar en función de los valores eficaces o RMS, tendríamos lo siguiente: recordar que el valor eficaz de G va a ser P pico de G dividido la raíz de 2. Y por otro lado, I va a ser I pico sobre raíz de 2. Entonces, si reemplazamos esto y esto acá, ¿qué nos va a quedar? Que P de t es igual a V del generador por I, obviamente son valores RMS, por el coseno de phi, menos V del generador por I, por el coseno de 2 omega t menos phi. Y esta es la expresión ya con los reemplazos hechos. Ahora bien, esto que está acá es una componente constante. Y esto es una componente senoidal de frecuencia doble que la de la excitación, o sea que la del generador. El ángulo phi, ¿cómo es esto?
el ángulo φ puede variar entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2. Entonces vamos a analizar ahora 3 casos, o 4 mejor dicho. 4 casos. El primer caso va a ser un circuito resistivo puro. O sea, vamos a estudiar la potencia en un circuito resistivo puro. Esto quiere decir phi es igual a 0. El segundo caso va a ser un circuito inductivo puro. En donde phi es más pi sobre 2. O sea que la tensión está adelantando en pi sobre 2 a la corriente. Dicho de otra manera, la corriente está trazando en pi sobre 2 a la tensión del generador. En tercer caso vamos a ver un circuito capacitivo puro. Acá justamente sucede que phi es menos pi sobre 2. O sea, la corriente está adelante. Y el cuarto caso, vamos a suponer un circuito inductivo y resistivo. Circuito inductivo resistivo. Entonces vamos a ponerlo de la siguiente manera. Con un ángulo en particular donde phi sea igual a pi sobre 4. Más pi sobre 4. Entonces ahora vamos a analizar cada uno de estos casos.